Bien, buenos días. Gracias. Bienvenido. Soy Ronnie Vázquez Guevara y les doy la bienvenida a este espacio que hemos titulado Microrrelatos desde la Caverna. El día de hoy es un placer y un honor contar con nosotros, con Ricardo Calderón Inca, para mí uno de los mejores microrrelatistas del Perú y probablemente uno de los más galardonados también, porque ha obtenido diversos premios y ha ocupado muy buenos lugares en diversas contiendas del microrrelato latinoamericano e hispánico también, ¿no? Saludamos también que nos esté viendo el querido amigo y maestro del microrrelato mundial, que es Raúl Brasca, y a todos los amigos que están presentes en esta transmisión. Ricardo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Ronnie? Muy bien, aquí desde la cuarentena de la ciudad de Trujillo, respetando los protocolos y, bueno, escuchándote a ti y también a la gente que poco a poco se va sumando a esta travesía del relato breve, ¿no? De la brevedad. Bueno, espero que sea de su agrado este pequeño conversatorio y que conozcan un poco más de lo que vengo trabajando, ¿no? Desde ya hace algunos años, ¿no? No muchos, algunos años. Sí, efectivamente, comentarle a la audiencia, ¿no?, que Ricardo Calderón Inca pues ya ha publicado ya, digamos, varios libros de microrrelatos. El primero de ellos, que para mí fue, digamos, en un principio algo difícil de conseguir, fue Microacertijos Literarios, ¿no? Que Ujú. en realidad constituye una de las joyas del microrrelato de la libertad, del microrrelato de Trujillo, ¿no? Yo quería preguntarte, en base a ello, Ricardo, ¿tú cómo llegas a la brevedad literaria? ¿Cómo advertiste desde un principio que estabas escribiendo microrrelatos con la publicación de microacertijos literarios? Mira, Ronnie, bueno, Microacertijo Literario fue un trabajo que lo construí a partir de cuentos. Explico. Comencé yo a trabajar la poesía y luego la narrativa. Bueno, por sugerencia de algunos amigos comencé a seguir elaborando el ejercicio de lo que es la lírica y lo que es el cuento. Luego me di cuenta que el cuento que yo escribía no alcanzaba pues las 2 páginas, las 3 páginas, es decir, inclusive a veces llenaba un texto de una sola cara, una carilla, y lo abandonaba y lo dejaba así, de lado. Posteriormente me di cuenta de que los textos no tenían que ser tan amplios y que debería reducirlo simplemente a una historia que pues, podría ser contado fácilmente en una carilla. Comencé a trabajarlo poco a poco e inclusive había textos de menos de una página, entonces en algunas pocas líneas. Eso lo mostré a un amigo, bueno, a varios amigos, entre ellos a un amigo de Trujillo, Gonzalo de Rosario, y a Oscar Ramírez, quien posteriormente con su editorial Oren publicaría microartículos literarios en el 2009. Le parecieron interesantes. Yo no conocía, o en todo caso todavía no estaba empapado de lo que era la teoría literaria acerca del microrrelato. Entonces, el trabajo vino como que de una, digamos, de una exposición o de una posición en todo caso que yo desconocía. Luego ya con el conocimiento, digamos, con la maduración de las lecturas, sobre todo de las teorías, ya fui creando un próximo libro que en el 2013 saldría, que sería Alteraciones. Alteraciones, Entonces, claro. básicamente, el primer libro de microrelatos, microacertijos literarios, es una suerte de jugarreto, de juego que yo pretendía hacer, ¿no? Como una especie de acertijo, ¿no? Como adivinanzas hacia el Claro. público, hacia el lector, y que de alguna manera se imagine qué es lo que estaba transmitiendo a través de la brevedad. Sin embargo, repito, desconocía todavía la teoría literaria. Claro, y mira que has mencionado a dos escritores también interesantes de la literatura trujillana, ¿no? Oscar Ramírez, con la genial Ediciones Oren, y Gonzalo de Rosario, ¿no? E incluso ambos en cierto momento han cultivado también el microrrelato como parte de su creación literaria, ¿no? Y ahora tú me comentas que con ellos precisamente surgió esta idea de acercarse
en tu creación literaria, ¿no? De acercarse a la brevedad para publicar microacertijos literarios, ¿no? Tu primer libro. Ya posteriormente sale Alteraciones, ¿no? Donde se ve ya una narratividad consistente en los textos, ¿no? Dime, ¿cómo en ese tránsito de microacertijos literarios hacia Alteraciones, ¿cómo, cómo te encuentras por primera vez con la teoría del microrrelato o con los microrrelatos? Bien, lo primero que me encuentro fue con algunas antologías, ¿no? Que, bueno, mis padres trabajan en España, así que de alguna forma también podían conseguirme algunos libros que aquí, pues, en Perú no se encontraba, ¿no? Y uno de los primeros libros que por aquí lo tengo es el de aquí, ¿no? En la antología del microrrelato español. Entonces, este Claro. es uno de los primeros libros que me acercaron un poco a la teoría de la brevedad. Y así fueron sumándose unos libros más, ¿no? Antologías que me permitieron conocer ciertos autores, ¿no? Desde Ana María Chuda, Fernando Iwasaki, ¿no? Javier Tomeo y demás escritores. Bueno, obviamente, sin dejar de lado a los, digamos, a los canónicos como Marco de Nevi o Juan José Arriola y demás, ¿no? Cortázar y demás, Jorge, inclusive. Entonces, la cuestión es que fui construyéndome un escenario en donde pueda no solamente conocer escritores de microrelatos, sino también adentrarme en lo que es la teoría de la brevedad. Inclusive participé pues algunos concursos literarios y demás, ¿no? Y notaba pues que en el extranjero había mucha cabida acerca de los premios, los concursos, los talleres que se brindaban en función a la brevedad. Bien, y yo quería preguntarte ya, digamos, ya más ahondando, digamos, en tu poética, ¿cómo trabajas tu microrrelato? ¿Cómo surgen las ideas? O sea, vamos, quisiera ser de repente un poco más específico o de repente tú no das otra opción. ¿Trabajas primero el personaje? ¿Trabajas primero la historia? ¿O simplemente echas a andar al personaje y surgen y bueno, surge, digamos, el texto, ¿no? ¿Cómo trabajas esta manera en tu poética? Bien, en principio, yo considero que el microrelato se justifica en la continuidad del lector. Entonces, para mí es una idea central, ¿no? O sea, el microrelato se debe justificar o su existencia se justifica en función a la continuidad del lector. Entonces, yo pienso en primer lugar qué es lo que pensaría el lector cuando lee mis microrelatos. Entonces, quiero darle una, digamos, ¿cómo poder decirlo? Como que eh, darle un golpe certero a su imaginación, ¿no? Entonces, lo que primero construyo, obviamente de manera formal, sería pues la trama, la historia, cuál es el conflicto que se debe armar en esta brevedad. Y ya luego comienza a sumar a los personajes que no deben ser muchos, deben ser pocos. Bueno, ya la teoría nos acerca y nos informa que se aleja pues de las características de un cuento, de una novela, donde se puede ampliar un poco los personajes y trato de delimitarlos en cuanto a sus características, ¿no? Evito que sean a profundizar en ellos, ¿no? Procuro dar poca información, pero esa poca información que sea tan certera que llegue a la sugerencia hacia los lectores, ¿no? Entonces, para mí, mi relato debe ser escrito a partir primero de la trama, ¿no? De la ficción, y luego ir sumando los elementos como los personajes e inclusive, bueno, el título que muchas veces juega un rol importante dentro de la construcción eh, de lo minimalista, ¿no? Pero, en fin, el propósito del microrelato yo creo que se justifica en la continuidad del lector, ¿no? El lector lo que se convierte es un co-creador de lo que uno escribe, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay un gran porcentaje de imaginación, de creatividad en el narrador, también hay otro porcentaje de imaginación y de libertad que debe conjugarse con el lector. Entonces, el lector simplemente, no es simplemente la persona que lee y termina la historia y se queda satisfecho, sino más bien debe ser una persona que se siente insatisfecho al terminar la lectura de un microrelato, ¿no? Debe pensar, reflexionar y quedarse con la duda inclusive de lo que dijo el autor, el narrador, ¿no? Es una cuestión de la sugerencia, como tú bien lo sabes, el proceso de la hiperbrevedad. Sí, a propósito, por ejemplo, de la hiperbrevedad y de la sugerencia que señalabas, ¿no? Como un arte de la narrativa contemporánea ya de hace algunas décadas, quería preguntarte, ¿tú
¿qué características consideras que debe tener un microrrelato? Yo considero tres características, ¿no? La brevedad o hiperbrevedad, lo que debe ser la sugerencia, ¿sí? Y la ficcionalidad, ¿no? Entonces, son tres características que para mí deben ser imprescindibles. Un texto tiene que ser breve, debe ser conciso, pero también debe contarnos una historia detrás de ello, ¿no? Una historia que debe, en todo caso, impactar y debe perjudicar, ¿no? Al lector. En suma de cuenta, el microrrelato es un texto literario breve en el cual se narra una historia ficcional, cuya tensión narrativa debe repercutir o afectar al lector. Yo creo que el microrrelato está construido básicamente para los oídos de los lectores, ¿no? Y para que vaya más allá de ellos. Sí, mira, en ese sentido acabas de mencionar algo bien interesante, que, bueno, quisiera hacer una pregunta prácticamente, digamos, vinculada, ¿no? Porque tú has participado en en muchos concursos de minificción, has obtenido varios, varios pues, buenos lugares, varios galardones en estas contiendas literarias. Y sobre eso quisiera vincular esta pregunta primero a la extensión del microrrelato. O sea, ¿cuántas palabras consideras tú que debe tener un microrrelato? Y mencionaste también por otra parte, dijiste que tú buscas, ¿no? O bueno, observas que un buen microrrelato debe afectar al lector, ¿no? En ese sentido, ¿tú qué opinas del final sorpresivo? Si bien es cierto, hay mucha teoría que habla acerca de la extensión de un texto breve, ¿no? De una página, de media página, de unas pocas líneas. Yo considero que un microrelato debe mostrarse como una sola visión ante la lectura del lector, ¿no? Entonces, debe simplemente simplificarse en una sola página, creo, ¿no? Así tenga una sola línea o media carilla o una carilla. Creo que una página sería lo más adecuado para la construcción de un microrelato. Lejos de pues, 200, 300, no sé, o 500 palabras, ¿no? Y el segundo punto que me estabas sugiriendo, eh, ¿de qué trataba? ¿Me dijiste? ¿Me estaba pareciendo Ah, ya? sí, comentaste que en tus textos tú buscas que se afecte al lector, ¿no? Entonces, Ah, a claro, partir claro. de ello, o sea, ¿qué opinas tú del final sorpresivo? Que es, digamos, una técnica Claro, es una usada, ¿no? técnica muy usada, ¿no? Claro. Ujú. Yo le he tomado también, le he utilizado al final sorpresivo en varios de mis microrelatos, y es una técnica que, si bien es cierto, se agota, no es la única que pueda utilizarse para la construcción del microrelato. Entonces, si se debe usar, es correcto, es aplicable, funciona, es funcional esa técnica, pero no es necesario utilizarla para mencionar que el texto es microrelato, ¿no? Entonces, por ejemplo, y uno de los textos que funciona en una sola línea y que siempre me gusta citarlo es la de Juan José Arreola, ¿no? La mujer que amé se ha convertido en fantasma, yo soy el lugar de sus apariciones. Entonces, en una sola línea no podemos observar en todo caso en dónde está el final sorpresivo. Puede estar el inicio, Claro. puede estar en Yo, medio, al final, o sea, Ricardo, claro. llegado a este punto de esta entrevista, quisiera invitarte a que nos leas uno o dos microrelatos tuyos para luego Claro, seguir de repente con algunas preguntas. Y de esta manera la audiencia ¿cómo se llama? Puede apreciar tu trabajo también. bien. Y también si nos permites, de repente, si nos puedes mostrar alguno de tus libros que tengas ahí de Ah, repente claro, a la mano. claro. Este texto se llama Animalitos. Cogió un animalito y se dispuso a comerlo, arrancándole primero el pescuezo y pronto las patas. Este caballito va para mi pancita, dijo el pequeñuelo y se lo devoró. Luego cogió otro, uno de trompa pronunciada y de amplias orejas. Este elefantito va para mi pancita. Lo partió en dos y comenzó a devorarlo. En breve, escogió al rey de la selva. Este leoncito va para mi pancita. Le arrancó la cabeza y también se lo devoró. Al poco instante de ingerir los animalitos de la bolsa y de ahogarlos a todos bajo una fresca leche nocturna,
Se escuchó cómo en su estómago se iban mezclando sonidos en forma estrepitosa. Se oyeron primero relinchos, luego barritos y finalmente rugidos. ¿Los animalitos tampoco descansan en paz? Preguntó el pequeño a la abuela. Es texto 1. Muy bueno. Mira, Y antes de que dime. sigas con el otro texto, quería leerte acá una pregunta que envía tu editor, tu editor Oscar Ramírez. Dice, hay muchos microtextos que manejan la intertextualidad. ¿Qué pasa cuando el lector no tiene esos conocimientos previos? ¿El texto fracasa? ¿Tú qué opinas al respecto? Claro, el ejemplo de o la técnica de la intertextualidad es una técnica muy usada y obviamente va o se acerca a los escritores que tienen dominio de otras historias. Pero bien puede trabajarse o bien se puede acercar a los niños o a los adolescentes los textos breves a partir de historias ya conocidas, ¿no? Como los cuentos tradicionales como, digamos, pongámoslo así, la Caperucita Roja, el Lobo, es decir, tomando personajes ya conocidos o de dominio universal para acercar un poco lo que sería la brevedad. Si bien es cierto, la intertextualidad sugiere a un lector más preparado, ¿no? Porque no, si por ejemplo, no sé, si le das un texto de Circe a un adolescente, no lo va a entender. Entonces, no lo va a captar porque no sabe cuál es el contexto de la situación. Entonces, creo yo que el texto no fracasa, sino que hay que tendríamos que utilizar los elementos necesarios para acercarnos al lector. Bien. Ahora sí, podríamos continuar con el segundo texto que tenías preparado. Sí, Cuartas Ediciones también me publicó una antología, ¿no? Sí, se Y titula, aquí, esta antología salió primero en papel, ¿verdad? claro, claro, Ya, ¿no? sí. Sí, sí, en Todavía un año anterior y ahora creo que ha logrado mayor difusión, ¿no? sí, exacto. Y por aquí lo tengo. El A ver. texto se llama, a ver, El hombre más feliz del mundo. Fue muy feliz el día en que terminó de escribir el libro más vendido de la historia. Toda su comunidad lo compró, todas las ciudades, todos los países. El libro se había convertido en un bestseller en todos los continentes. En definitiva, había mucha convicción en sus palabras. Incluso logró conquistar corazones y mentes poderosas a través de su lenguaje. Caray, logró revolucionar la forma de leer y hacer literatura. El día en que se detuvo a releerlo, se convenció que era realmente mejor no haberlo escrito. Muy bueno. Bueno, bueno, pues ya de la audiencia sabe que tu último libro está publicado en Quarks Ediciones Digitales, así que pueden acceder a ella gratuitamente y bueno, conocer parte de tu obra en forma digital, ya que ahora, digamos, todo circula, digamos, en la red, ¿no? Sí, exacto. Mira, Ricardo, hay una parte, hay unas preguntas con las que yo siempre termino, digamos, parte de una entrevista, ¿no? Yo las denomino preguntas hiperbreves o flash questions. Son preguntas muy Correcto. rápidas y en las cuales, bueno, en el entrevistado, en este caso tú, responderías con una mínima cantidad de palabras, ¿no? Puede ser con una, ¿no? O pueden ser con dos, con tres. Bueno, tú eres un gran, un diestro con la mínima cantidad de palabras, ¿no? Así que vamos a ver qué nos comentas con estas preguntas, ¿no? Un poeta, César Vallejo, como buen trujillano, ¿cierto? como Guay Trujillano, Y claro, como de buen corazón, peruano, sí, definitivamente. de Un corazón. microrelatista o un escritor de microrelatos. Javier Tomeo, Un microrelatista peruano. mm, eh, sería mezquino, pero hay muchos, pero el que me gusta bastante es Fernando Iwasaki. Sí, digamos que es el más sólido de nuestra tradición, ¿no? A Claro, ver, minificción, microrelato o minicuento. mi relato. Y suena más bonito, creo, ¿no? Sí, Ahora, otra pregunta. Esta siempre la hago, ¿ah?
Juan José Arriola, Torri o Monterroso. Si bien es cierto, Torri está antes de Juan José Arriola, ¿no? Pero yo me quedo con Juan José Arriola, ¿eh? Sí, Eh, definitivamente. Mira que esta pregunta siempre la hago y Arriola está ganando de manera avasalladora, ¿no? ¿Nos podrías claro, leer? Arriola manifiesta de que el arte de escribir, pues, consiste en violentar las palabras, ¿no? Entonces, creo que existe también una violencia en cuanto a la escritura del microrrelato, porque prácticamente descuartizas al lector, ¿no? Y lo dejas pensando, lo dejas en la imaginación. Claro, digamos que tú, mira, yo considero que los mejores microrrelatos, o sea, es decir, los imprescindibles, los que quedarán en la historia, son aquellos que dejan pensando al lector. ¿Tú qué opinas sobre, bueno, esta idea mía de repente? Sí, el microrelato debe consistir en dejar suspendido el pensamiento del lector, ¿no? Entonces, te debe acercar a una especie de reflexión y quizás de duda, como dije anteriormente, acerca de lo que se escribió, porque el microrelato causa esa sensación de cierta incertidumbre, de saber qué es lo que pasa, no en sus líneas, sino detrás de esas líneas. Es decir, es más rico conocer el microrelato más allá de lo que se escribió, sino, mejor dicho, a partir de la sugerencia. Uno de los textos que también, por ejemplo, una vez leí un texto de Costas Axielos, creo, se llama así, un filósofo griego, que habla acerca de un señor, un sabio chino, ¿no? Que se encuentra con su discípulo, por ejemplo, ¿no? Y ambos están caminando por un puente, ¿no? Y este aprendiz de filósofo le pregunta cuál es el ser o la esencia del ser, ¿no? Y lo que hace el sabio, ¿no? Su maestro lo mira y simplemente lo empuja, ¿no? Lo empuja del puente para que se precipite al río, ¿no? Entonces, te deja pensando, ¿no? Te deja, ¿no? Ilusionándote de qué es lo que quiso decir el autor. Claro, este microrelato que te digo, pues, abunda mucho la filosofía, ¿no? Ujú. Sí, Y, por ejemplo, también otro de los microrelatos que a mí me gusta también citarlos es la del extranjero, ¿no? O sea, el inmigrante, ¿no? ¿No? Olvide claro, usted algo, ojalá, dice, ¿no? ojalá. Entonces, Sí, es un texto sensacional, ¿verdad? sí, porque eso también me acerca un poco a la experiencia personal de mis padres que siempre han trabajado en el extranjero y Lomelí lo que hace es acercarme a eso, ¿no? ¿Qué dejan mis padres, ¿no? ¿Qué olvidan mis padres? ¿Quisieran olvidar a sus hijos que están aquí? Quizás sí. Claro, Quisieran olvidar sus experiencias personales, su familia, su comida, su hogar, ¿no? En fin, siempre me llama la atención claro. esa brevedad. Ujú. Y yo que, mira, a propósito que has mencionado a Lomelías, has mencionado también a Riola, ¿no? Quisiera preguntarte, ¿a quiénes reconoces como tus escritores, como escritores que han influido en tu creación narrativa? En el microrrelato, fundamentalmente, ¿no? Ya, y Javier Tomeo, me gusta Ujú. Historias Mínimas, por ejemplo. Sí, por aquí creo que no sé si lo tendré por aquí. Sí, aquí lo tengo. Este de aquí. Ah, mira, qué bonita. Esa Sí, parece ser la primera edición, ¿no? El 88, creo, ¿no? la de Anagrama. Oh, claro, la de Anagrama. Me gusta mucho el trabajo que hace Javier Tomeo porque son textos que me dejan suspendidos, ¿no? Claro, También me gusta lo de Fernando Iwasaki, ¿no? Lo que construye a través de su horror funerario. Juego Este de aquí, funerario. Claro. claro, también, o sea, es imprescindible para las letras peruanas. Y Sí, definitivamente. Y también nuevamente, soy hincha de Tomeo, así que también tengo el otro, de, el fin de Claro. los dinosaurios, ¿no? El fin de los Entonces, dinosaurios. Sí, el último libro que se claro, publicó, ¿no? sí, en todo caso, con José Arriola, o los textos, o la antología, por ejemplo, de la maestra Clara Obligado, que es, por favor, sea breve. Entonces, esas Ujú. antologías, o las antologías de que hizo David Lagmanovich. Entonces, Claro. todas las antologías, y sobre todo estos textos que acabo de mostrar, me han servido mucho para la construcción de la brevedad. Claro. Digamos que las antologías cumplen una función, digamos, no solo de mostrar lo mejor o lo más seleccionado de determinado territorio, de determinado género literario, sino también de construir a un futuro escritor. ¿Tú crees que pueda ser así? Sí, ayuda mucho. He tenido estudiantes por ejemplo, desconocían mi microrrelato y
y para acercarlos, pues les he prestado ciertos textos para que los revisen, ¿no? Y les ha interesado, y les ha causado cierta impresión de que se puedan contar historias que inclusive ellos dicen, pero profesor, de repente lo vi en el Facebook, ¿no? O lo vi por Instagram, no sé. Entonces, creo yo también que las redes sociales han ayudado mucho a la masificación del microrelato. Y es así, ¿no? O sea, en la actualidad, sobre todo en esta situación en la que estamos, creo que la brevedad nos acerca mucho, acerca a muchos lectores, ¿no? Sí. Bueno, Ricardo, ya para concluir, quisiera pedirte que nos leas un microrrelato tuyo, ¿no? Claro. A ver, ahora aquí está. Bien, aquí está. El texto se llama Libérame, por favor. Bueno, hace alusión a lo que sería el dinosaurio de Augusto Monterroso. Si está leyendo esto, por favor, ayúdeme. Estoy encerrado desde hace medio siglo y no encuentro cómo salir de este espacio. Necesito que me libere o que busque ayuda para evitar esta tortura diaria. Todavía estoy aquí. Todos los días un hombre levanta mis pliegos y me hace suyo. A veces intento aburrirlo con las mismas 7 palabras, pero no puedo. Siempre se sale con su gusto y se ríe de mí. Se lo ruego, ayúdeme. Hay mujeres que llegan y hacen lo mismo conmigo. Incluso me llevan con sus maridos o amigos para compartirme. Son depravados. Me toman foto y lo comparten como si fuera yo un objeto de su burla. Estoy cansado de ser parte de su dañada imaginación. Le imploro, haga algo por mi vida. Rescátenme de aquellos lectores enviciados que piensan que soy un chiste cuando les digo que soy un dinosaurio ya cansado y viejo. Bueno, ese es un muy buen texto tuyo, y es uno de los últimos que, bueno, tengo entendido que se ha publicado en Quartz Ediciones Digitales y ha sido Exacto. finalista del concurso Bibliotecuento que organiza la Casa de la Literatura Peruana, ¿no? Sí, bueno, satisfactoriamente salió seleccionado este microrelato. Sí, y bueno, realmente de lo que conozco el microrrelato peruano tengo que felicitarte porque eres bueno, eres un gran joven escritor en realidad, ¿no? Y creo yo que para que la audiencia lo sepa, ¿no? Tú entras, digamos, dentro de lo que sería el canon del microrrelato peruano actual. Así que ha sido un placer tenerte, Ricardo, en Microrrelatos desde la Caverna. Esperamos que nos sigas también en próximas entrevistas a otros escritores, porque la finalidad de este espacio es tratar de que se divulgue el microrrelato de todos los escritores, tanto de Latinoamérica como de España, ¿no? Y ver que este mar que nos divide, pues sea cada vez más pequeño a través de la tecnología, ¿no? Te Claro. agradezco mucho la entrevista, Ricardo, y me alegra saber de que estás bien de salud. Sí, igualmente, Ronnie, gracias por la entrevista, gracias por la oportunidad de poder acercarme a tus seguidores y que ellos pues conozcan un poco más del trabajo minimalista que vengo desarrollando y que, como tú bien lo dices, esperemos que se complemente, ¿no? Porque lo bueno de la microficción, en este caso, nos acerca a varios escritores, ¿no? Y entonces tenemos la gratitud de poder conocerlos, ¿no? Y bien, gracias por la oportunidad. Espero también en otras oportunidades seguir trabajando contigo en esta empresa que estás llevando, que es entrevistando a diferentes escritores y haciéndolos conocer sus trabajos también. Bueno, Ricardo, muchas gracias a todos y los esperamos el próximo sábado. Hasta luego. Un Hasta abrazo, luego. amigos.